Gracias por darnos la oportunidad de llegar por este medio para compartir un mensaje, el mensaje de Dios para este día. Hoy queremos hablar sobre la diferencia. Algunos van al cielo, otros no. Obviamente tiene que haber una causa por la que unos van al cielo y otros no. Algunos estarán preparados para el retorno de Cristo, mientras que otros no. Este es un pasaje bíblico del que vamos a hablar hoy, que nos ayuda a conocer la diferencia. Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así: Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta su venida, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Otra vez, la diferencia. Algunos van al cielo y otros no. Algunos están preparados para el arrebatamiento de la iglesia, para cuando Cristo venga por su iglesia, y desafortunadamente otros no están preparados. Este pasaje nos reta a considerar cuál es la diferencia. La diferencia entre tener esperanza y no tener esperanza. La diferencia entre creer y no creer. La diferencia entre la primera y la segunda resurrección. De eso está hablando el pasaje en Primera Tesalónicas, capítulo 4, versículos 13 al 18. Señor, gracias por la oportunidad que me das de llegar a esta mente y a este corazón que desea oír tu palabra, que dispone su voluntad para que tú le hables. Háblanos a través de tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La diferencia entre tener esperanza y no tenerla es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 de este pasaje. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pero nuestra esperanza nos puede causar una preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? Que tenemos seres amados, que quisiéramos saber que también ellos tienen el mismo destino que nosotros en el momento de nuestra muerte. Qué importante es que nuestros seres amados conozcan a Jesús. Para nosotros tener la tranquilidad de saber que el día que la muerte nos separe, no será para siempre. Hay una preocupación por los seres amados que se fueron antes que nosotros. Era algo muy consciente de los creyentes durante el primer siglo. Ellos tenían la idea de que el Señor, como había sido levantado por la nube, en su tiempo de vida natural lo verían también descender de la nube como Él prometió. Y en efecto, Él vuelve otra vez. Algunos tienen por tardanza que no ha venido. Pero la Escritura dice que Dios tiene misericordia de los seres humanos y está dando la oportunidad para que el Evangelio llegue hasta los rincones de la tierra. Entonces, los que han muerto, fíjate que el lenguaje que usa el apóstol Pablo no dice los que murieron, dice los que duermen. Porque el cuerpo de los que murieron
Su cuerpo está muerto, pero está en una condición de dormido porque su alma está separada de ellos y su alma está consciente en la presencia de Dios, pero sus cuerpos están muertos. Pero un día esos cuerpos serán levantados. Pero en el primer siglo, aquellos creyentes que de todo corazón acogieron el Evangelio y se entregaron a Jesús, en el momento de ver a sus seres queridos morir antes que ellos, aún creyendo en el Señor, tendrían que preocuparse uno, ¿y qué pasa ahora con los que murieron? Bueno, el apóstol Pablo va a hablar de esto porque había una preocupación legítima de parte de los seres amados con respecto a los que habían muerto. Esta es una preocupación muy legítima. Bueno, para empezar, porque todos moriremos. Sabemos que todos vamos a morir. Dice Hebreos en el capítulo 9, que así como está decretado a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, la palabra implica entonces que todos moriremos. Y el apóstol Pablo aclara, es posible que cuando el Señor venga, los que hayamos permanecido vivos, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados. Pero la regla es que todos los seres humanos morimos. Pablo enfrenta este problema con lo que escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4, hablándoles específicamente y dándoles esperanza y consuelo con lo que va a suceder. Los enfrenta y les ofrece una respuesta que tiene razón de ser. No nos entristeceremos como los que no tienen esperanza. Bueno, yo no voy a estar entristecido porque yo sé que mis abuelos y mis padres y mis tíos, los que ya me ganaron, ellos murieron en Cristo. Ellos conocen el Evangelio. Ellos se fueron en paz con Dios. Y sé que un día nos reuniremos, nos encontraremos otra vez para estar para siempre con el Señor, pero también con mis seres amados. Entonces no nos entristecemos por eso. A lo contrario, la muerte entre los creyentes es una experiencia de victoria. La tristeza, claro que es normal cuando un ser querido parte, por la separación, por el vacío que queda, por que nos desadaptamos y tenemos que readaptarnos, y porque sufrimos y extrañamos a la persona con la que hemos convivido por mucho tiempo. Especialmente es más doloroso para aquellos que tienen una relación muy cercana con la persona que se va. El luto y el dolor es normal. La Biblia nos dice que Jesús, ante la tumba de Lázaro, cuando ya tenía 4 días de muerto, que él llegó a encontrarse con las hermanas de Lázaro alrededor de aquel sepulcro, dice que Jesús lloró. Ellas lloraban, la gente lloraba, también Jesús lloró. La gente comentaba, mira, está llorando. Bueno, Jesús era un hombre, un ser humano, y tenía sentimientos y afectos, y Lázaro era su amigo. Jesús tenía 2 razones para llorar. Uno, que había incredulidad entre sus discípulos y sus seguidores. Y segundo, que también le dolía la separación de su amigo Lázaro. El luto entonces esto es normal, es el dolor que sufrimos cuando tenemos una gran pérdida. Dice Juan 11:35 que Jesús lloró, y Jesús lloró porque Lázaro había muerto. Pero el luto cristiano es diferente. Cuando entre nosotros tenemos una muerte, el que muere, si conocía al Señor, sabemos dónde va. Y los que sobrevivimos al muerto, tenemos el consuelo de que la Escritura nos habla de qué va a suceder con los que nos ganan. Tenemos seguridad, por ejemplo, de un mejor porvenir. Entonces el sufrimiento del cristiano cuando pierde a alguien se justifica por el dolor de la separación, pero no porque no tenemos esperanza, porque sabemos que el que se fue a una mejor vida. Nosotros cantamos en el himno tradicional de la iglesia que allá no habrá llanto ni dolor, no hay sufrimiento. Las cosas aquellas ya pasaron, no hay memoria de experiencias negativas cuando vamos y dejamos a este mundo y estamos en la presencia del Señor para siempre. Entonces, por cuanto conocemos cuál es el destino, el derrotero de un cristiano cuando muere, en realidad nuestro luto o el dolor tiene que ver con la separación, pero también nos motiva la esperanza que tenemos de volvernos a encontrar. La Escritura dice precisamente eso. Filipenses, en el capítulo 1, versículo 23, dice, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy convencido, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué dilema, ¿no? Vivir es bueno, y aquí puedo servir al Señor y ganar alma para Cristo, que es el propósito con el cual el creyente, después que se convierte a cristiano, sigue en esta tierra para ser sal de la tierra y luz del mundo, para preservar y para alumbrar el camino a otros. Pero por otro lado, qué glorioso irnos con el Señor para siempre. Ya no hay que pagar más cuentas, ya no tenemos que luchar más con las dolencias humanas o los sufrimientos de la carne humana, ni tendremos que luchar más con relaciones difíciles, ni con persecución por causa de nuestra fe. De modo que irnos con Cristo es glorioso. Claro, algunos quieren irse ya porque son cobardes y no quieren enfrentarse a algunas responsabilidades de la vida. Pero qué glorioso es saber que cuando morimos vamos a estar para siempre con el Señor, porque sabemos nuestro destino. Sabemos que nos encontraremos otra vez con nuestros seres amados. Dice el versículo 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el encuentro del Señor en el aire. O sea que sabemos que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos que nos ganaron, los que se fueron ya con el Señor, porque ellos retornarán en esa gloriosa nube en la que el Señor viene a levantar a la iglesia, y nos reuniremos en la nube y vamos a viajar juntos hacia el cielo con el Señor en esa gloriosa nube. Nos veremos otra vez. Los perdidos no tienen esta esperanza. Los que no conocen a Jesús no tienen la esperanza de un reencuentro con nadie, porque a lo contrario, la tristeza de ellos es doble. Uno, la separación de la muerte natural. Segundo, la separación eterna, porque no tienen esperanza de encontrarse con sus seres amados, no tienen esperanza de vida eterna con Cristo en el cielo, porque sus pecados les han condenado a una separación eterna y a una conciencia eterna de culpabilidad. Entonces hay una gran diferencia entre tener esperanza y no tener esperanza cuando lidiamos con el luto, con la muerte. Por otro lado, el apóstol Pablo en el versículo 14 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dios traerá con Jesús a los que durmieron, a los que ya nos ganaron y se fueron con el Señor. La diferencia entre creer y no creer. ¿Crees tú? Yo creo. Y creer nos pone en una diferente posición cuando se trata de los asuntos eternos. Si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Crees tú que Jesús murió y que resucitó? ¿Crees tú que Jesús, el que murió sin pecados personales y que se levantó de la tumba para no solamente retomar él la vida, sino también compartir esa vida con los que mueren creyendo en él? La clave de la esperanza es la fe. La clave de nuestra esperanza es que tenemos fe en Cristo. Hemos puesto nuestra confianza en él. Creer es confiar. Creer en Jesús es confiar en Jesús. Es más que asentir intelectualmente o decir, oh, sí, estoy de acuerdo. Creer viene de lo profundo. Viene porque el Espíritu Santo nos ha conseguido una convicción, nos ha dado o nos ha convencido de una verdad, y por lo tanto en nuestra razón y en nuestro corazón, en nuestro intelecto y en nuestras emociones ha llegado a haber una congruencia de confianza en lo que Jesús ha dicho. Descansar confiando que el Señor murió y resucitó. El día que me toque partir, yo partiré confiando que como el Señor murió y resucitó, también los que creemos en Él hemos muerto y resucitado por nuestra fe en Cristo Jesús. Creer es ser salvo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31, que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo.
Entonces, por cuanto yo he creído en el Señor Jesucristo, yo sé que tengo salvación de los efectos negativos de la condenación del pecado. Y por lo tanto, mi seguridad de salvación me hace sentir que yo tengo la seguridad de ir al cielo con el Señor. 1 de Juan 5, 12 y 13 dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De modo que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó de la tumba, entonces tenemos esta seguridad de que el Señor regresa para recogernos. Es lo que dice en la Escritura. Cuando el Señor venga por la iglesia, van a suceder varias cosas. Una de ellas es que el Señor va a manifestarse y le vamos a ver, todo ojo le verá. Y cuando el Señor venga y se manifieste, los que hemos creído en Él, vamos a disfrutar la experiencia de ser transformados. De modo que creer me da una seguridad de ir al cielo con el Señor. En cuanto a los que se niegan a creer, ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza de ir al cielo con el Señor. Están perdidos para siempre. No tienen razón para tener esperanza. Pero los que hemos creído en Cristo, ahora tenemos delante de nosotros una disyuntiva que resolver. ¿Creemos o no en la resurrección? Y entonces ahora el apóstol nos reta en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4 diciendo: pero el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. De modo que el apóstol Pablo está diciendo que hay una diferencia entre la primera y la segunda resurrección. El Señor va a venir por la iglesia y en la primera resurrección los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí me tengo que detener un momento para diferenciar entre los que mueren con conocimiento de las cosas del Evangelio y los que mueren practicando la vida evangélica. Los que mueren practicando su fe en Cristo. El que muere en Cristo va a ser resucitado cuando el Señor venga en la nube con su iglesia por su iglesia para levantarnos. Pero hay muchas personas que saben de Cristo, pero no están consagrados a Cristo, saben del Evangelio, simpatizan con el Evangelio, les gusta el Evangelio, pero no tienen un compromiso con Dios. Y esas personas, la Escritura dice que se quedarán. Y ellos se enfrentarán el gran dolor, la terrible gran tribulación de cuando el anticristo toma control del mundo y la presencia del Espíritu Santo y la oración de la iglesia ya no están en el mundo porque hemos sido levantados. Entonces esta primera resurrección va a suceder y el mismo Señor es el que regresa con esa voz de mando. Y cuando Él ordene, a mí me encanta leer la palabra cuando nos relata la resurrección de Lázaro. Dice la Escritura que Jesús habló a Lázaro que estaba en su sepulcro. ¿Qué voz tiene que haber usado el Señor que Lázaro reconoció estando muerto después de 4 días? Esa voz cuando su cuerpo ya estaba en descomposición. Y la Escritura dice que el Señor con aquella voz le ordenó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro volvió a vivir. El cuerpo en descomposición ya no estaba en descomposición. Y la Escritura nos cuenta que él, como un gusano, sale enredado en todas aquellas sábanas, como era la costumbre de sepultar a los difuntos, y sale de aquella tumba por un espacio estrecho. Y el Señor lo liberó de la muerte. Ahora, esa muerte de la que Jesús ordena a los que murieron que se levanten, que sean resucitados, esa muerte no puede contra ellos como no pudo contra Cristo. El Señor regresa entonces con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad, la trompeta de Dios. Regresará
con los que se nos adelantaron y levantará a aquellos que todavía estemos aquí en el cuerpo humano vivos y seremos transformados para eso. Resucitarán los cuerpos de los que ya se fueron, serán bautizados de nuevo en sus cuerpos y para la eternidad tendrán un cuerpo lleno de gloria, claro, sin las marcas históricas del pecado, sin los daños del decaimiento y todos los daños que le hacemos a nuestro cuerpo, porque estos cuerpos con los que viviremos para siempre con el Señor serán cuerpos llenos de gloria. No hay enfermedad, no hay salud, no hay cicatrices, todo es nuevo. Pero dice la Escritura que nos identificaremos con ese cuerpo. Los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados. En el versículo 15, seremos transformados. Lo mortal se viste de inmortalidad, lo corruptible se viste de incorrupción. Todo este organismo que muere ya no se va a morir. Todo este organismo que se envejece y decae ya no se va a envejecer ni va a decaer. Este organismo que se enferma ya no se va a enfermar. Los que hayamos quedado seremos transformados, dice Pablo. Y habrá una gran nube de creyentes que partirán hacia el cielo, mientras que otros que también han creído pero no tienen compromiso con el Señor estarán viendo lo que va a suceder y sabrán lo que tienen que hacer ahora. Porque por cuanto ellos saben del Evangelio y saben de Cristo, cuando el anticristo se presente y empiece a dar órdenes para tomar control de los seres humanos, estos creyentes que se quedan sabrán que no pueden recibir el número de la bestia porque estarían comprometiendo su alma para siempre con Satanás hacia el infierno. Ellos se negarán a recibir la marca de la bestia y por lo tanto estarán dispuestos a sufrir la muerte por decapitación. Les cortarán su cabeza, pero ellos se mantendrán firmes en confesar que Jesús es su Salvador y pagarán con sus propias vidas para ser salvos. A mí eso me atrae la atención porque me habla de que Cristo pagó el precio de nuestra salvación y todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y obedecerle. Pero algunos van a tener que pagar un alto precio porque no se comprometieron con el Señor. Pero habrá una nube de cristianos que partirán hacia el cielo, mientras una gran nube de creyentes se quedarán aquí en la tierra porque no estaban preparados para irse con el Señor. A mí me gusta pensar que la Escritura dice que los que creyeron en el Señor se irán con Él. Los que creyeron y estén vivos serán transformados y se irán con Él. Pero entonces, tristemente, habla de los que no creyeron, no resucitarán. Los que no creyeron, no resucitarán. Los no creyentes serán resucitados para juicio posteriormente, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 20, versículos desde el 5 hasta el 15, en la visión de Juan, él nos habla sobre el problema que tienen los que no han creído en Cristo y mueren. Ellos sí también serán resucitados, pero no una resurrección como la primera, en la que los creyentes muertos se resucitan y son reunidos con el Señor en el aire, una nube, y los que creyeron y están vivos todavía serán transformados y se irán con ellos en la nube. Pero hay un grupo de gente que no creyeron, un gran número que rechazaron a Cristo, los que decidieron no creer. Y ellos, la Escritura nos dice que entonces serán resucitados posteriormente en una resurrección para ser juzgados y condenados por causa del problema del pecado y porque rechazaron a Jesús. La pregunta hoy sería, ¿estás perdido sin esperanza? ¿O eres un creyente con una esperanza sólida en Cristo y has hecho tu compromiso con el Señor y has declarado ser un cristiano y estás comprometido con el Evangelio para vivirlo y para servir al Señor? Si tú no tienes esperanza de salvación, si tú no has sido salvo todavía, déjame hacerte dos recomendaciones urgentes. Primero, acércate a Jesús reconociendo que eres un pecador. Acércate a Jesús reconociendo que eres un pecador. Nadie puede ser salvo si no reconoce he pecado. Pero si tú reconoces he pecado y te acercas al Señor, Él tiene la solución para el pecado, porque Él murió por nuestros pecados. De modo que si te acercas al Señor reconociendo que eres un pecador, diste el primer paso mayor
Segundo, recíbele por fe en tu corazón. Acepta que Él murió por tus pecados. Acepta que Él quiere salvarte, que Él quiere perdonarte, limpiarte de tu pecado. Si lo recibes por la fe, entonces estarás preparado para irte con Él cuando Él regrese. Eso sí, asegúrate de que permanezcas en Él. Si le recibes en tu corazón, comprométete a servir al Señor, a escudriñar su palabra, a participar en la vida de la iglesia, a vivir una vida de oración. Conságrate a Jesús. Y puedes entonces vivir con la seguridad de que si el Señor aparece esta noche o mañana o pasado, a la hora que Él aparezca, tú te vas con Él, porque vas a ser transformado. Y si llegaras a morir, como todos moriremos, si llegaras a morir, tú mueres con la esperanza de que tienes tu salvación segura y que el día que en tu tumba oigas o sonar la trompeta, serás levantado en resurrección, te reunirás tu cuerpo con tu alma y en la resurrección primera te irás para gozar de esa gloriosa experiencia de reunirte con los tuyos en aquella nube para ir hacia un juicio de glorificación y de bendición, porque estas serán las palabras que vas a oír. Bien, mi siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Hace una gran diferencia ir al cielo o no ir al cielo. Hay una gran diferencia entre creer y no creer. Hay una gran diferencia entre irnos en la primera resurrección o esperar hasta la segunda resurrección. Los de la primera resurrección serán recompensados vida eterna con Cristo Jesús. Los que van en la segunda resurrección serán condenados al infierno para siempre. ¿Cuál es tu preferencia? Asegúrate de darle tu corazón a Jesús. Señor, yo te pido en este momento que a aquellos que no habían hecho una decisión firme por Jesucristo, hoy opten por reconciliarse con Dios, por abrir su corazón a ti en fe, entregándote a ti la voluntad de sus vidas para hacer lo que conviene para siempre. Señor, que el que recibe en su corazón el Evangelio hoy pueda hoy mismo tener convicción en su corazón y testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios y que ya no van a condenación porque tú les has dado en lugar de muerte, vida. En el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia. Asegúrate de encontrar un pastor que te enseñe la palabra de Dios. Consíguete una iglesia con la que puedas disfrutar la experiencia de adoración. Sigue la Biblia, léela, medita en ella, disfrútatela. Y acuérdate, la oración que sea continua, todos los días, muchas veces al día. No pierdas tu comunión con Dios. Que Dios te bendiga.